Hola Azulejos, soy Victoria Acuña y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial. En esta oportunidad te enseño a hacer un aplique en Foamy teniendo en cuenta los resultados de una encuesta que hice en Facebook. Lo primero que vamos a hacer es difuminar todo el contorno del sombrero. Cuando trabajas Foamy plano es necesario hacer esto en la mayoría de las piezas, ya que agregar color en el contorno dará volumen a las superficies. Algo que también ayuda a dar volumen es aplicar pintura blanca en la parte del centro. Para eso utiliza un pincel redondo y con técnica de brocha seca o pincel seco, haciendo movimientos circulares, agrega esta luz. Yo estoy trabajando con este Foamy de arabescos color agua marina que me parece se ve genial. Esta pequeña pieza blanca es el borde del gorro, solo debes hacer un pequeño difuminado por el contorno con pintura color pastel, el más claro que tengas. Para difuminar las piezas del cabello, utiliza un color de pintura de un tono más oscuro. Como el Foamy es amarillo, te recomiendo utilizar pintura ocre para agregar color a todo el contorno. Procura que la intensidad del color sea la misma en cada pieza. Para definir los mechones del cabello y darle textura, utiliza un pincel angular no muy grande, pero tampoco el más pequeño que tengas. Te recomiendo uno que sea de más o menos medio centímetro de ancho. Con técnica de flotado, haz las diferentes líneas que te servirán para simular los mechones del cabello. Procura que estos vayan del centro hacia afuera para que no manches o se te corra la pintura. En las coletas puedes hacer líneas largas que sigan la forma del Foamy. En el flequillo, para hacer los diferentes mechones, haz una serie de líneas gestuales del centro hacia afuera. Las líneas gestuales son aquellas que van de grueso a delgado y de claro a oscuro. Te ayudará a definir mejor la superficie que estás pintando. Procura que las líneas tengan la forma de los picos del cabello del flequillo. Como te he mencionado en otras oportunidades, al lado de una sombra siempre debe haber una luz, así que al frente de cada línea que pintes debes hacer otra línea con pintura color blanco o marfil. ¿Ya te suscribiste al canal? Si aún no lo has hecho, no esperes más. Oprime el botón rojo y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas las novedades y los estrenos. Ten en cuenta que si utilizas pintura blanca, la luz va a ser mucho más notoria, mientras que con el color marfil se va a ver más sobria. En el cabello de las coletas también debes hacer las luces al frente de cada una de las líneas. Procura tener mucho cuidado para que la pintura blanca no cubra el amarillo ocre con que pintaste. Difumina la visera por todo el contorno con la misma pintura que difuminaste el borde del gorro. Por cierto, ten en cuenta que el molde hay una línea dentro del Foamy. Para hacer el ensamblado de manera adecuada debes cortar el Foamy teniendo en cuenta esta forma. Utiliza el color de tu preferencia para difuminar el contorno de la cara. Te puedo recomendar salmón, rosa vieja, caramelo o siena natural. Con la ayuda del pincel y sobre las orejas, haz la línea que da sombra. Te ayudará a definir mejor el rostro. Aplica pegamento de contacto por el borde inferior del sombrero. También debes agregar en la parte superior de la cabeza.
El flequillo debes pegarlo encima del borde superior de la cabeza, pero no lo pegues completamente, solo sujétalo de la parte de encima y deja los mechones sin asegurar. Pega con técnica de borde a borde el sombrero a la cabeza y encima del cabello. Agrega pequeñas cantidades de pegamento para terminar de sujetar el mechón del frente, pero no lo pegues completamente. La visera debes pegarla al lado derecho de la cabeza y justo en el borde del sombrero. La pequeña pestaña que cortaste en el molde debe quedar al respaldo, asegúrala bien. Con un pincel angular de más o menos 1 centímetro de ancho y la pintura con la que difuminaste el contorno de la cara, haz la sombra que produce el cabello sobre esta. Procura que te quede el mismo tono en todas partes. Recuerda que si te queda más oscura en un lado que en otro, solo debes pasar nuevamente el pincel con un poco de agua. Aplica pegamento sobre la tira de foamy y pégala cubriendo la unión del sombrero con la cabeza y el cabello. Para dar mayor profundidad al sombrero, con pintura color turquesa realza la sombra de debajo de la tira del foamy que acabas de pegar. También haz la sombra de la base del sombrero. Puedes utilizar un pincel un poco más ancho. Con el pincel angular delgado, haz una línea un poco curva con el difuminado hacia abajo. Esto dará el efecto de profundidad de la visera de la gorra. Al óvalo de la nariz, aplícale un poco de color en la parte superior. Ubica la parte media de la cara y donde vas a pegar la nariz. Utiliza el molde de los ojos y márcalos a cada lado de la nariz, procurando que te quede a la misma altura de la cara. Con la parte redonda de la base del ojo puedes marcar el interior de la pupila. Utiliza un pincel angular no muy ancho y la pintura del contorno de la cara para hacer un sombreado en el borde de los ojos. Procura empezar con el pincel en punta y ve llevándolo hacia la parte media del ojo para que te quede mejor el sombreado. Recuerda repetir esto a cada lado. También es importante que el color te quede con la misma intensidad en ambos ojos. En la i de información te dejo una sugerencia de 5 animalitos que hice con mi hija y son perfectos como apliques. Con la ayuda de un pincel lengua de gato, aplica pintura del color blanco en la base de los ojos. Procura que te queden prolija y sin rayones. Pega la nariz en medio de los ojos. Debajo de la nariz, haz la boca. Es una pequeña curva que puedes hacer con el pincel angular y utilizando la pintura con la que difuminaste la cara, pero haciendo que quede un poco más oscura. También debes hacer la sombra de debajo de la nariz. El pincel lengua de gato te ayuda a hacer que la parte redonda del ojo quede mucho mejor. Aplica la pintura negra rellenando todo el iris del ojo. Revisa que los dos ojos te queden del mismo tamaño.
Con el pincel liner y pintura negra, haz las pestañas a cada lado de los ojos. Pone el pincel haciendo un poco de presión y ve levantando a medida que vas haciendo el trazo. Puedes pintar una pestaña grande e intercalar con una pequeña. Este efecto dará volumen. En la parte inferior del ojo puedes pintar 3 pestañas de abajo hacia arriba para que se vea más tierno. Delinea el contorno de los ojos procurando hacer el trazo lo más largo posible para que se vea mejor la línea. Para mejorar el efecto de volumen, con el pincel angular, haz el sombreado de la gorra sobre el cabello. Te recomiendo hacerlo después de haberle dado un tiempo de secado a la pintura para que no se vaya a correr. Pega las coletas a los lados de la cara debajo de las mejillas. Para darle profundidad al cabello, haz las sombras de debajo de las mejillas. Con un poco de color rosado o magenta, agrega color sobre los cachetes. Con pintura blanca, haz el brillo en la parte inferior de los ojos. Solo debes hacer un trazo rápido con el pincel angular mediano. Con el pintapuntos, haz unos puntos en la parte más angosta del ojo y otro más pequeño en el borde de este, donde empieza el brillo. Por último, pinta una pequeña línea en el extremo del ojo. Las piezas de la ropa debes difuminarlas por todo el contorno. Para que las sombras y otros detalles que harás después, procura que la pintura no quede muy oscura. En la pieza del bolsillo, define el borde de este haciendo la sombra en la parte inferior. Hará un efecto de pliegue. Recuerda que al frente debes hacer la luz. Con el pincel liner y la pintura fucsia, haz el punteado o imitación de costura por todo el contorno. Algo similar hago en el folder del tutorial que te sugiero en la i de información. También debes hacer la costura en el borde de toda la pieza del cuerpo. Esta tierna niña es como si tuviera puesto un overol. Pega el bolsillo sobre el cuerpo. Con el pincel redondo de cerda, haz una luz sobre el bolsillo para dar volumen. Y por la parte inferior, haz el sombreado por el contorno de este. La camisa es con el mismo foamy que utilizaste en el sombrero. Pégala detrás del overol. Con la pintura turquesa, sombrea el contorno de la camisa. Pega la cabeza a esta con técnica borde a borde. Las manos debes pegarlas a los lados de la camisa, pero encima de las coletas. Con la pintura que has difuminado toda la piel, haz la sombra que produce el cuerpo. Es para dar una impresión de que la niña tiene las manos en la espalda. Pega los lazos de las coletas, sobre ellos debes asegurar los brazos. Sobre la camisa y el overol pega las tirantas. Puedes decorarlas con unos botones o apliques. Como utilicé estas estrellas en madera, las pinté con acrílico blanco para que se vean más. Después de tener las piernas difuminadas por el contorno, hazles una sombra que permita definir el pliegue o arruga de la parte inferior del pantalón. Con la pintura blanca, haz la luz para dar mayor volumen. Agrega pegamento y pega las piernas en la parte inferior del cuerpo. Las piezas de los zapatos debes difuminarlas con el mismo color que has difuminado en las partes blancas del sombrero.
En la parte ancha de los zapatos, haz una sombra para dividir la suela de la parte de encima. Con el pincel angular más pequeño, haz unas pequeñas líneas con forma de L de cabeza. Son para hacer la imitación de la textura de la suela. Cuando ya tengas los zapatos listos, pégalos en la parte inferior del pantalón. Con la pintura color turquesa, haz la sombra de debajo del pantalón. A la pieza de la flor, hazle un difuminado en el lado izquierdo de cada pétalo. Empieza en la parte más ancha y procura que termine en punta hacia el centro. Con un poco de pegamento, sujeta la flor en el borde del sombrero. Puedes agregar algunas perlas en el centro de la flor y en los lazos del cabello. Para cubrir el respaldo y realzar el aplique, pega la niña sobre una pieza de foamy negro. Con un bisturí punta de lanza y dejando más o menos medio centímetro del borde, corta el contorno del foamy negro. Si no eres muy experto haciendo esto, puedes marcarlo primero con un lápiz o utilizar tus tijeras. Recuerda poner el bisturí lo más acostado posible para evitar que te quede mal el corte. Para que se vea mejor, puedes recortar el espacio negro que hay entre las mejillas y el cabello y listo. Y así hemos terminado nuestro tutorial del día de hoy. Te propongo que me ayudes a llegar a los 1000 me gusta en este video en las primeras 24 horas y publicaré el paso a paso de la niña Lore. Recuerda seguirme en mis demás redes sociales. Me encuentras como Victoria Rodado. Si te gustó este tutorial, déjame un like, comenta y comparte con todos tus amigos y contactos. En el enlace de la izquierda te dejo el vínculo donde podrás encontrar algunas fotos del proyecto y ver detalles de él, así como descargar los moldes. Que tengas un lindo y bendecido día. Adiós, hasta pronto, besitos.